que es uno de los estudios más comunes al que nos vamos a enfrentar en la práctica clínica y que como tal pues tiene muchos elementos, por lo cual esta clase probablemente va a durar un buen rato. Entonces pues vamos a empezar. ¿Qué es una química sanguínea? Va a ser un grupo de exámenes de sangre que nos van a proporcionar información sobre la homeostasis de diversos órganos, como lo pueden ser el hígado, el páncreas, el riñón e incluso algunos otros sistemas muy importantes como las proteínas en nuestro cuerpo. Entonces, para motivos de esta clase vamos a hablar acerca del metabolismo de carbohidratos, de lípidos, proteínas plasmáticas, el metabolismo renal, electrolitos y las pruebas de funcionamiento hepático. Para finalizar vamos a hablar de algunos aspectos o de medidas misceláneas, es decir, medidas que tienen que ver con sustancias que no tienen una relación clara. Existen diversas variedades de esta química sanguínea, siendo la más básica la de 3 elementos y la de 6. Ya después los laboratorios han ideado esta forma de sacar más y más dinero a los pacientes, ofreciéndoles cada vez más elementos, sin que muchas veces tenga gran relevancia clínica algunos hallazgos que podríamos calificar como incidentales que se pueden hacer en los laboratorios. La última más actualizada que yo he visto es de 45 elementos. La realidad es que no tengo idea de qué tanto puede abarcar, seguramente tiene marcadores de sepsis y de infección y algunas cosas pues que no se suelen ocupar para los pacientes. Lo primero, en cuanto al metabolismo de carbohidratos, siempre va a ser la glucosa. El valor normal va a ser entre 70 y 100 miligramos. Cuando nos encontremos entre el umbral de la diabetes y de la normalidad, nos vamos a enfrentar a esta presentación clínica que se llama prediabetes. Y después vamos a tener la diabetes mellitus tipo 2, cuyo diagnóstico va a ser mayor a 126 miligramos por decilitro en una glucosa en ayunas normal. ¿Qué nos puede dar la elevación de la glucosa? De una medida sérica. Desde la acromegalia generalmente van a ser problemas endocrinológicos, Cushing, el mismo estrés, pero me refiero particularmente a estrés celular, como puede ser una quemadura, como puede ser traumatismo, pancreatitis, hipertiroidismo, un tumor que se llama glucagonoma y el uso de algunos fármacos salicilatos, morfina o teofilina, y la deficiencia de algunas vitaminas, aunque es una causa más bien rara. En cuanto a la disminución, es decir, la hipoglucemia, tenemos el uso de algunos fármacos, particularmente el uso de la insulina, gastrectomía por cuestiones de absorción, ayuno evidentemente, insulinoma por un exceso de insulina va a bajar los niveles de glucosa sérica, la denominada hipoglucemia neonatal, característica en pacientes con madres diabéticas, diferentes fármacos como quinina, pentamida, algunos otros tumores y la misma insuficiencia hepática en estadios muy avanzados. Aunado a vamos a tener esta medición que se llama hemoglobina glicosilada, que es esta hemoglobina, la normal, la de la sangre, pero que por un proceso no enzimático, o dicho de otra forma, por un exceso de glucosa se va a glicosilar. Y es una medida que nos va a hablar de la glucosa promedio de 120 días. ¿Por qué 120 días? Porque esta es la vida media de un eritrocito. El valor normal va a ser de 4.5 a 5.6%, de 5.7 a 6.4 vamos a tener la prediabetes y mayor a 6.5 vamos a tener diabetes como tal. Es muy útil para el manejo en la diabetes tipo 2, particularmente para hablar de si se está logrando las metas del tratamiento y en segundo término para hacer ajustes precisamente cuando no se esté alcanzando las metas adecuadas. ¿Qué nos va a dar su elevación? Más allá de las patologías como tal, es decir, la diabetes, la enfermedad renal crónica, por una disminución en esta hormona que se llama eritropoyetina, la esplenectomía, hipertrigliceridemia, la ingesta de alcohol y el uso de algunos medicamentos como los salicilatos. En cuanto a la disminución, evidentemente todas las hemoglobinopatías van a hacer que baje la hemoglobina, nos puede dar un resultado alteradamente bajo, un tratamiento con eritropoyetina, el embarazo o una anemia hemolítica. Todo lo que nos baje el nivel de hemoglobina circulante nos puede condicionar que este resultado salga abajo, pese a que quizás esté normal o quizás esté elevado. Después vamos a hablar del metabolismo de los lípidos, que esto muchas veces es lo que más le interesa a la gente. Para empezar vamos a tener los triglicéridos, que van a ser estos lípidos eminentemente formados para el almacenamiento que tienen una estrecha relación con los azúcares o con la glucosa. Un resultado normal va a ser menor a 150 miligramos por decilitro.
¿Qué nos va a causar que esto esté elevado? Los efectos hereditarios, es decir, las deficiencias de algunas enzimas, la misma obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, lipodistrofia, embarazo. El embarazo hay que recordar que va a ser un estado eminentemente anabólico, donde se van a almacenar grandes cantidades de energía. Va a haber la hepatitis también lo puede elevar, el uso de estrógenos, beta bloqueadores, glucocorticoides y la presencia de algunas enfermedades como el lupus o algunas neoplasias. En cuanto a la hipotrigliceridemia, nos vamos a encontrar como primer y más importante causa la beta-lipoproteinemia, que va a ser la deficiencia de una proteína que tiene que ver en la formación, en general en el metabolismo de los lípidos, la desnutrición, las dietas hipocalóricas, de aquí que puede ser uno de estos resultados que los pacientes pueden alterar al tener una dieta muy hipocalórica, el uso del ácido ascórbico, es decir, la vitamina C, el uso de metformina y el tratamiento con progesterona. Otro lípido muy importante va a ser el colesterol, que va a ser un lípido esencial porque va a estar presente en las membranas celulares, va a ser el precursor de diversas hormonas esteroideas y va a tener que ver con la formación de la vitamina D por su relación con el ergosterol. El resultado normal va a ser menor a 200 miligramos por decilitro y las causas de su elevación van a ser varias. La primera, y que podemos decir que es suprafisiológica, es el embarazo, ya después totalmente patológico, síndromes hereditarios, colestasis, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, diabetes y el uso de algunos medicamentos progestágenos, tiazidas y tacrolimus para pacientes post-trasplantados, por ejemplo. La hipocolesterolemia, que también, pese a lo que pudiéramos creer puede ser problemática, va a ser causado igualmente por la beta-lipoproteinemia, una insuficiencia hepática en un estadio avanzado, diferentes síndromes mieloproliferativos, desnutrición, insuficiencia suprarrenal, el uso de corticoides y en general en enfermedades crónicas, particularmente enfermedades que producen caquexia, como neoplasias, como tuberculosis o enfermedad renal crónica terminal, nos podemos encontrar con este tipo de alteraciones. En cuanto al colesterol, lo podemos dividir de manera sencilla porque hay más divisiones en HDL y LDL. Sabemos que existe el VLDL y el IDL y otras subdivisiones, pero que no son de tanta importancia clínica y por lo tanto no suelen ser reportadas en las químicas de pocos elementos. Entonces, este colesterol de alta densidad, conocido en el argot popular como el colesterol bueno, y que tiene una función protectora cardiovascular, por lo cual se espera que esté relativamente alto. Para hombres vamos a decir que un valor normal va a ser mayor a 40 y para mujeres vamos a decir que un valor normal va a ser mayor a 50. Y esto tiene que ver con cuestiones hormonales primordialmente. Una disminución primaria, ¿qué nos lo puede causar? Una hipertrigliceridemia, la deficiencia de estas proteínas importantes o algunas enfermedades genéticas más bien raras. En cuanto a una disminución secundaria, es decir, por una enfermedad de base, vamos a tener la obesidad, vamos a tener el sedentarismo, toda esta relación con el síndrome metabólico, hipotiroidismo, diabetes, algunas otras enfermedades tanto renales como el síndrome nefrótico, como una hepatopatía crónica, cirrosis, por ejemplo. Es el uso de esteroides, progestágenos, beta bloqueadores y este antibiótico que se llama neomicina. Después vamos a hablar acerca de las proteínas plasmáticas, dentro de las cuales la más importante va a ser siempre la albúmina, que es una proteína sintetizada en el hígado, que va a determinar esto que se llama presión oncótica, que tiene una estrecha relación con el edema, y es una de las proteínas de transporte más importantes. Su valor normal va a ser entre 3.5 y 5 gramos por decilitro. En general vamos a tener la hiperalbuminemia, va a ser rara. En cambio, la hipoalbuminemia va a ser una cosa relativamente más común y más problemática. ¿Qué nos la puede dar? La insuficiencia hepática, porque el hígado va a funcionar menos y por lo tanto se va a producir menos todo lo que él debería de producir, como por ejemplo la albúmina. Desnutrición, situaciones crónico-consuntivas, lo mismo, neoplasias, pérdidas renales, pérdidas gastrointestinales, particularmente algunas enteropatías como la enfermedad de Menetrier, y pérdidas cutáneas, por ejemplo, pacientes quemados. En cuanto al metabolismo renal y electrolitos, aquí nos vamos a detener un buen rato porque
hay buena cantidad de analíticas de las cuales hay que hablar. La urea va a ser el producto final del catabolismo proteico y esta va a ser una de las medidas más comunes, aunque también tenemos otra medida que se llama BUN, que es un poco más precisa. En cuanto a las cantidades, lo normal de urea va a ser de 12 a 54 y de BUN va a ser de 8 a 25. Más relevante va a ser la elevación de la urea, que se denomina hiperazoemia y que tiene diferentes causas generalmente relacionadas con el riñón. Hablando de las extrarrenales, es decir, las que no tienen nada que ver con el riñón, tenemos la dieta hiperproteica, hemorragia digestiva, sepsis, trauma y el uso de tetraciclinas. Básicamente tiene que ver con que va a haber más catabolismo porque va a haber destrucción de células, por ejemplo en el caso de un traumatismo. En cuanto a causas renales, la primera y la más común va a ser la enfermedad renal crónica, algunas glomerulopatías, nefropatías tubulointersticiales, la misma necrosis tubular aguda asociada al uso de algunos fármacos. Y en cuanto a las causas postrenales, vamos a tener generalmente relacionadas con obstrucción, por ejemplo, neoplasias de la próstata o la misma hiperplasia prostática benigna. Otras más, fibrosis, la presencia de algunos cristales, coágulos, esto me refiero en la orina, y cilindros. En cuanto a la hipoazoemia, que va a ser el descenso por debajo de lo que hablamos, una hiperhidratación nos va a dar una disminución de todos los solutos, las hepatopatías graves, embarazo y el tratamiento con cefalosporinas, como por ejemplo la famosa ceftriaxona. La creatinina, que va a ser otra de estas analíticas esenciales, va a ser un producto resultante del catabolismo de la misma creatina muscular, que va a ser esta proteína, y va a tener una estrecha relación con la tasa de filtrado glomerular del riñón. De ahí que siempre sea muy importante precisamente para calcular esta tasa y que sea una medida básica pero confiable de la función renal. El valor normal va a ser un poco mayor en hombres por la cuestión de la masa muscular, va a ser de 0.5 a 1.3 y en las mujeres de 0.3 a 1.1. ¿Qué nos puede producir que la creatinina esté elevada? Como les mencioné previamente, más importante y más común, enfermedad renal crónica. Otras causas, traumatismos por la elevación, por la destrucción de las fibras musculares, la misma rhabdomiólisis, que se asocia al uso de algunos fármacos, como por ejemplo las estatinas, y las enfermedades degenerativas musculares, miopatías, por ejemplo. La creatinina baja va a estar presente cuando hay una disminución de la masa muscular, en cuestiones normales, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, enfermedad hepática grave y el embarazo. Ahora vamos a pasar a los electrolitos, que va a ser otra parte importante y que a veces es un poco complicado de interpretar. Entonces el sodio pues va a ser uno de los determinantes primarios de la osmolaridad plasmática y va a contribuir importantemente a la regulación del volumen extracelular. Su cantidad normal es de 135 a 144 miliequivalentes por litro. Causas de hipernatremia. Vamos a tener pérdidas renales de agua, sudoración excesiva, diarrea relacionada con una pérdida únicamente de agua, que lo que va a hacer es elevar todos los solutos celulares que nos podemos encontrar, diabetes insípida, fiebre por lo mismo, pérdida de agua, una cuestión iatrogénica por una reposición a un paciente que esté hiponatrémico o vómitos. En cuanto a la hiponatremia, van a ser causas las pérdidas renales de sodio, por ejemplo el uso de diuréticos, enfermedad de Addison, en el hipotiroidismo avanzado particularmente, pancreatitis, peritonitis, quemaduras, edema y estas nefropatías denominadas pier de sal. Después vamos a tener el cloro, que va a ser uno de los aniones más importantes y que generalmente se va a modificar en la misma dirección que el sodio, es decir, si el sodio sube va a haber una hipercloremia y si el sodio baja va a haber una hipocloremia. El valor normal va a ser de 96 a 109 miliequivalentes por litro. En cuanto a la hipercloremia, vamos a tener una deshidratación sin pérdida de sal, iatrogénico, mismo caso, diabetes insípida nefrogénica, acidosis metabólica hiperclorémica, el nombre lo dice, que va a darse por una pérdida masiva de bicarbonato, el síndrome nefrótico y la alcalosis respiratoria. En cuanto a la hipocloremia, vamos a tener vómitos, todo lo que condicione pérdidas de volumen. Pérdidas de volumen con electrolitos, diarrea, sudoración profusa, por ejemplo en la fiebre, pacientes que tienen infecciones graves o en la misma tuberculosis, aspiración nasogástrica, infecciones agudas,
nefropatía pierde sal, como les mencioné previamente, Addison, y la insuficiencia hepática. El potasio, que tiene gran relevancia cultural porque es el que se da en la inyección letal, y de ahí que tenga una estrecha relación con la regulación de la frecuencia cardíaca y del corazón mismo, y que puede inducir algunas arritmias, particularmente fibrilaciones y taquicardias ventriculares, que pueden ser muy graves y matar a las personas. Va a ser de gran importancia para la excitabilidad celular, como les mencioné, valor normal de 3.5 a 5 mil equivalentes. En cuanto a la hipercalemia, causas tenemos lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, hipoaldosteronismo, puesto que la aldosterona tiene que ver con la regulación de la excreción del potasio o el mantenimiento del potasio, insuficiencia suprarrenal, diuréticos, ciclosporina, tacrolimus, acidosis, rhabdomiólisis, destrucción de fibras celulares y traumatismos básicamente por la misma situación. Hipocalemia, vómito, lo mismo, todo lo que nos produzca pérdidas, el uso de laxantes, diarrea, el uso de algún tipo de diuréticos de ASA, síndrome de Cushing, la misma diuresis osmótica y un tumor que se llama reninoma, porque la renina también va a estar relacionada con la misma regulación del potasio. Después vamos a tener el magnesio, que van a ser un poquito más incidentales porque a menos que sean muy graves no van a producir alteraciones clínicas. ¿Qué causas tenemos de hipermagnesemia? La lesión renal aguda, el hipotiroidismo, la lisis tumoral, que va a ser este síndrome que se puede dar a veces con la misma quimioterapia, que es cuando se empieza a destruir el cáncer, lo que tienen las células adentro puede aumentar. Más comúnmente se relaciona con calcio y con ácido úrico, que dan manifestaciones más graves, pero también se puede dar una hipermagnesemia. Y también la insuficiencia suprarrenal. En cuanto a la hipomagnesemia, las cuestiones nutricionales van a ser relativamente comunes, síndromes de mala absorción, tanto por gastrectomía como síndromes de mala absorción per se, diarrea, vómito, pérdidas por fármacos y pancreatitis aguda se va a dar especialmente porque se va a dar una saponificación de la grasa necrótica cuando se liberen estas enzimas líticas. Después vamos a tener el calcio, que es muy importante para la contracción muscular, para la exocitosis, y que su valor va a estar muy relacionado con la albúmina, de ahí que se deba corregir cuando la albúmina está alterada. Entonces el calcio corregido va a ser una fórmula matemática donde vamos a tener el calcio total observado, que es lo que sea que nos salga. Esto se va a restar a 0.5 multiplicado por las proteínas totales menos 7.5. Y con base en esto, el valor normal va a ser de 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro. Causas de hipercalcemia, vamos a tener el hiperparatiroidismo, que va a ser como la más clásica o la más arquetípica, aunque no necesariamente la más común. Las neoplasias, en el mismo contexto que les mencioné de la lisis tumoral, cuestiones dietéticas, es decir, un exceso, el uso de algunos fármacos, litio, teofilina, rhabdomiólisis y la lesión renal. En cuanto a la hipocalcemia, vamos a tener el hipoparatiroidismo, que va a ir en la dirección opuesta del hiper, la deficiencia de la vitamina D porque tiene que ver con su absorción a nivel intestinal. También van a estar presentes en la dieta, el raquitismo, incluso en cirugías. Por ejemplo, una tiroidectomía, donde se pueden extirpar alguna parte que tenga estas glándulas secretoras de paratormona. La pancreatitis, que va a estar muy relacionado con algunos criterios. Y el uso de algunos quelantes de calcio como el EDTA, particularmente en algunas intoxicaciones. También vamos a tener el fósforo, que es muy común que esté relacionado con el calcio y que cuando hay un trabajo muscular importante, por ejemplo en fisicoculturistas, puede aumentar. Su valor normal va a ser de 2.5 a 4.5 y las causas que van a provocar su elevación, vamos a tener una sobrecarga exógena, cuando se consuma mucha vitamina D, una enfermedad renal crónica o la misma lesión renal aguda, destrucción tisular masiva, también en el contexto de rhabdomiólisis o de lisis, tanto tumoral como por traumatismos, cetoacidosis diabética y quemaduras. El fósforo va a bajar cuando haya una disminución en el aporte de la dieta o pérdidas digestivas, en hiperparatiroidismo, en algunas alteraciones tubulares renales como el síndrome de Fanconi, alcalosis respiratoria, y por una alcalosis metabólica por una redistribución del líquido extracelular hacia intracelular o por una internalización de algunos iones. Después vamos a hablar acerca del hígado. Para esto
es importante hablar de las bilirrubinas, que nada tienen que ver con canciones de música pop, pero que se van a derivar del metabolismo de la hemoglobina, después pasa biliverdina, bilirrubina. En términos generales, vamos a tener la bilirrubina total que se va a dividir en dos porciones, la bilirrubina directa o conjugada y la bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta conjugación se da, si recordamos, con el ácido glucurónico. En cuanto a sus valores normales, la suma de la directa y la indirecta nos debería dar el valor de la total, y la total no debe de pasar de 1 miligramo por decilitro. En cuanto a la directa, su valor normal, que nos salga 0, puede ser un valor normal, de 0 a 0.4 miligramos por decilitro, y la indirecta de 0.1 a 0.5 miligramos por decilitro. De aquí vamos a dividirlos en un poco más de causas. En cuanto a la hiperbilirrubinemia directa, nos vamos a encontrar tanto con algunos síndromes relativamente raros, pero un poco más benignos como Rotor o como Dubin-Johnson, a una hepatitis aguda, a procesos obstructivos biliares o la misma colestasis o cirrosis biliar. En cuanto a la hiperbilirrubinemia indirecta, va a ser primordialmente por lisis de células sanguíneas, de eritrocitos. Entonces la vamos a encontrar en anemias hemolíticas, cuando haya un gran hematoma por un traumatismo y se dé la reabsorción del mismo, cuando se den transfusiones masivas, algunas cuestiones más hereditarias como el síndrome de Gilbert, Crigler-Najjar, o la ictericia del recién nacido, que puede ser transitoria o puede ser patológica, por ejemplo, por una incompatibilidad de grupo ABO. En cuanto a la hipobilirrubinemia, es decir, que estén bajos estos valores, no suele tener un gran valor clínico o no suele ser patológico, pero puede llegar a observarse en algunas anemias aplásicas o anemias ferropénicas muy intensas. Después vamos a tener estas enzimas que están dentro de las células hepáticas, es decir, de los hepatocitos, que se llaman aminotransferasas AST y ALT. Estas enzimas, como su nombre lo determina, transfieren un aminoácido, por eso se llaman aminotransferasas, a un cetoácido, pero no va a ser completamente específicas del hígado. La más específica de estas dos va a ser la ALT. En cuanto a sus valores, van a ser relativamente normales, de 10 a 45 y de 10 a 43 para los hombres, y de 5 a 31 y de 5 a 36 unidades internacionales para las mujeres. Vamos a tener un cociente. ¿Esto qué va a ser? Si yo divido el número de AST en ALT, me debería dar 1.3. Una relación de 2 a 1 va a ser muy característica de una hepatopatía alcohólica. ¿Qué nos puede dar una elevación de estas enzimas? Una hepatitis, todos los procesos agudos del hígado, particularmente la hepatitis, que siempre va a estar más elevada excepto en la alcohólica, como les mencioné. Procesos colestásicos, neoplasias particularmente del hígado, infarto agudo al miocardio. ¿Por qué? Porque estas enzimas no son específicas del hígado o no son tan específicas del hígado. Isquemia hepática, insuficiencia cardíaca congestiva y rhabdomiólisis. Después vamos a tener la fosfatasa alcalina, que van a ser estas enzimas que van a intervenir en una hidrolización de las uniones éster a fosfato. Cuando esta se combina con otra enzima que se llama gamma-glutamiltransferasa, va a ayudar a confirmar el origen hepático. Es decir, si la fosfatasa está elevada pero la GGT está normal, hay que dudar un poco de la veracidad de esta analítica. Su valor normal va a ser de 60 a 170 y va a estar aumentada por diversas causas, como colestasis, hepatopatías parenquimatosas, hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget o malabsorción. En cuanto a su disminución, vamos a tener una enfermedad que se llama hipofosfatasia congénita, bastante rara, escorbuto, desde deficiencias a vitaminosis, hipotiroidismo y acondroplasia. La otra enzima relevante va a ser entonces la gamma-glutamiltranspeptidasa o GGT, que va a catalizar la transferencia de péptidos, de aminoácidos a aminoácidos o de aminoácidos a péptidos, de ahí el nombre. Su valor normal va a ser relativamente diferente, en hombres un poco más elevado, hasta 40, en mujeres hasta 28 miligramos por decilitro. Solamente va a ser relevante su elevación y se va a elevar en hepatopatías parenquimatosas, todo lo que afecta el parénquima del hígado, más arquetípicamente una hepatitis, cirrosis hepática, colestasis, el mismo hepatocarcinoma, consumo excesivo de alcohol y pancreatitis. Ahora vamos a hablar acerca de las pruebas pancreáticas o de las enzimas que se relacionan con el páncreas. La primera va a ser la amilasa, que va a ser una enzima digestiva que, si bien está presente en el páncreas, también va a estar presente en las glándulas salivales y en algunos otros tejidos. Su valor normal va a ser de 35 a
115. Y esto va a ser relevante porque entonces hay que confirmarlo con algunas otras enzimas más específicas de páncreas cuando esta sola esté elevada, que nos va a dar un aumento. Típicamente una pancreatitis, pero además todos los procesos que tengan que ver con el páncreas, con el parénquima pancreático, un carcinoma pancreático, algunas patologías del hígado. Interesantemente también parotiditis, cialoadenitis, que son enfermedades de las glándulas salivales y que no tienen nada que ver entonces esta amilasa salival con la amilasa producida por el páncreas. Si bien existen subfracciones de estas amilasas, a veces es más fácil realizar la confirmación comparándolo con otras enzimas que también son más específicas. El uso de algunos fármacos como sulfamidas, paracetamol y acetoprina, que va a provocar su disminución cuando hay una destrucción extensa del páncreas. Y entonces el páncreas que produce esta enzima, cuando se destruye demasiado, ya sea por un proceso de pancreatitis avanzado, pancreatitis crónica, cáncer o extirpación, puede producir una disminución. Además, esta enfermedad hereditaria autosómica recesiva, que se llama fibrosis quística, y una lesión hepática grave. La lipasa, que va a ser esta enzima un poquito más específica, aunque no la más específica, va a ser secretada por el páncreas. Su valor normal va a ser de 12 a 70. Se va a aumentar en procesos pancreáticos, pero va a tener una mayor especificidad. Por ejemplo, no se va a elevar en una parotiditis o en una cialoadenitis o en una cialolitiasis. El carcinoma de pulmón, particularmente estos tumores que tanto en el contexto de un síndrome paraneoplásico como en estos tumores que a veces secretan algunas enzimas o sustancias que no tienen nada que ver con el tejido donde están. Y la cetoacidosis diabética, la enzima más específica de las tres que normalmente tenemos en una química sanguínea. Esto ya sería una química sanguínea bastante profunda, pero sería la tripsina, y esta es la que ayuda a confirmar que estas elevaciones tienen que ver con el páncreas y no con algún otro órgano. Ya casi para terminar, vamos a hablar acerca de las enzimas cardíacas y musculares. Que al final del día, pues el corazón es casi puro músculo, ¿no? La primera va a ser la CPK, que es una enzima presente en varios tipos de músculo, esquelético, corazón, incluso en el cerebro, y su valor normal va a ser, otra vez, un poco mayor para hombres, de 55 a 70, para mujeres de 45 a 35 unidades por litro. Su aumento se va a dar en todos los procesos que destruyan músculo. Entonces vamos a tener necrosis, miopatías, esta enfermedad que se llama dermatomiositis, que es un proceso autoinmunológico, en crisis epilépticas por la destrucción, por el movimiento, por el traumatismo, un infarto agudo al miocardio también lo puede elevar, el uso de cocaína, alcohol, benceno y un evento vascular cerebral. Su disminución se va a dar cuando hay una disminución en la masa muscular, también, por ejemplo, fisiológicamente en un paciente de la tercera edad, en el contexto de algunas enfermedades reumatológicas como artritis o como lupus. Las troponinas, que van a ser un poquito más específicas, por ejemplo, de corazón. En cuanto a los dos tipos, vamos a tener la troponina T, que va a tener un valor normal de hasta 0.03 nanogramos por mililitro, y la troponina I, que va a tener un valor normal de 0.4 nanogramos por mililitro. Como podemos ver, nanogramos, es decir, una cantidad muy pequeña, y que no va a ser nada raro que salgan en cero. Van a ser unos marcadores muy específicos de necrosis miocárdica. Se van a elevar de 3 a 6 horas después del inicio del infarto. Se pueden elevar también en otros procesos que conlleven la destrucción de las células cardíacas, por ejemplo miocarditis, en un edema agudo del pulmón por la contigüidad de la lesión y en una tromboembolia pulmonar masiva. Entonces la troponina T se va a elevar en procesos similares en los que hablamos en la CPK. Y los misceláneos, para terminar, que van a ser dos. El primero va a ser el más común, el que siempre viene en las químicas sanguíneas, que es el ácido úrico. Va a ser el resultado final del catabolismo de un grupo de sustancias denominadas purinas, y que a veces va a tener una estrecha relación con una enfermedad que se llama gota, pero también puede haber otras cuestiones que lo eleven. Su valor normal entonces va a ser de 3 a 7 miligramos por decilitro, y su aumento, como mencioné, se va a dar con esta enfermedad que se llama gota, pero también se va a dar en un ejercicio intenso, cuando la dieta sea excesivamente alta en, por ejemplo, carnes rojas, mariscos, alcohol, chocolate, pero en general no debería elevarse más allá de la normalidad si no se trata de un sujeto patológico. Síndromes mieloproliferativos por destrucción de células, deficiencias enzimáticas relacionadas con el catabolismo del ácido úrico,
síndrome de lisis tumoral, como lo mencioné previamente, de ahí que a veces se utiliza el mismo aropurinol en pacientes que no tienen gota, sino que tienen esto que se llama síndrome de lisis tumoral, enfermedad renal crónica, porque al final del día se va a excretar por el riñón, consumo excesivo de alcohol y cetoacidosis diabética. ¿Cuándo se va a dar su disminución? Una hemodilución por las causas que ustedes gusten, el déficit de esta enzima que se llama xantina oxidasa, uricosuria excesiva y trastornos tubulares. El último va a ser la deshidrogenasa láctica LDH, que es esta enzima que se va a liberar como consecuencia de la destrucción celular, entonces su valor debe de tender hacia 0, pero va a llegar hasta 450, que va a ser lo normal, menor a 450. Todo lo que nos produzca destrucción celular nos puede producir una elevación de la deshidrogenasa láctica. Causas cardiovasculares como infarto, como miocarditis, incluso en pericarditis, causas hepáticas como hepatitis, hepatocarcinoma, laceración de hígado, causas hematológicas como anemias hemolíticas, síndromes mieloproliferativos, causas musculares como traumatismo, polimiositis, miopatías o rhabdomiólisis, causas oncológicas todas las que mencionamos y las que a ustedes se les ocurran, tromboembolia pulmonar y síndrome nefrótico. Su disminución, la única causa que se ha observado bien, tiene que ver con un consumo excesivo del ácido ascórbico, que va a ser estos suplementos de vitamina C. Y con esto terminamos la charla de química sanguínea. Espero que les haya gustado. Espero que no haya sido demasiado larga, pero la verdad es que había que ahondar en diferentes sustancias y diferentes sistemas, y de todas maneras considero que me quedó un poco corto. Podría haberlo hecho todavía más profundo, pero algunas de estas sustancias o de las analíticas no suelen mandarse o no suelen verse en todas las químicas, sino solamente en cuestiones muy profundas. Entonces esto es todo en esta ocasión. Les deseo un excelente sábado.